entonces a Jorge Babi a que nos acompañe en esta... Las y los invitamos a quedarse un ratito, si quieren, vamos a charlar un rato sobre la obra, unos 40 minutos más o menos. Bueno, como siempre decimos, es un ratito poder charlar sobre la obra para escuchar la palabra de los artistas. Yo me reservaría un comienzo de preguntar un par de cosas y después abrimos a las intervenciones de ustedes. Igualmente quiero aclarar, esto no es para decirle a nadie ni cómo son las cosas, ni cómo hay que pensar, ni cómo hay que sentir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino más bien multiplicar el goce, la comprensión, la relación creadora con el espectáculo. Entonces, primero, ¿cómo nació el espectáculo? Si pueden contar un poquito del origen, digamos, el arranque, si hay alguna imagen original, si parten de algún texto o de alguna idea, algún propósito. Sí, nosotros con La Rueda generalmente trabajamos con una temática. ¿Sí? Con el grupo pensamos en alguna temática que nos genere preguntas, siempre, cosas que en general tratamos que los espectáculos nos enseñen cosas, ¿no? Hacer un espectáculo nosotros tratamos de responder cosas que queremos responder, ¿no? Y en este caso apareció la idea de la militancia, de hablar sobre la militancia, un poco en base a lo que estaba pasando en la Argentina de los últimos años, ¿no? Esta desaparición de la militancia, esta cosa así tan extraña que empezaba a pasar. Y bueno, le propuse a las compañeras hacer la obra. Este es como el elenco más viejo de La Rueda, son las que más tiempo hace que están en el grupo, ¿sí? Entonces fue la idea un poquito también de hablar de la militancia del grupo, ¿no? Está bueno, manera. Y eso aparece un poco en esta suerte de mural, ¿no? Pero con datos históricos y de referencia de las militancias diferentes, ¿no? De distintos territorios y de distintas épocas, ¿no? ¿Podrían contar un poquito qué es esto, digamos, o qué son estos signos o referencias? Bueno, el más claro por ahí es el subcomandante Marcos, o sea, en realidad no es subcomandante, sino que es una mujer, digamos, de la ejército zapatista. Claro, exacto. Bueno, hay una imagen ahí de la tierra, la defensa de la tierra, ¿no? Claro. Hay otras que tienen que ver con la revolución, la tierra es nuestra. Claro. Y allá aparece, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Es el más reciente de todos, ¿no? Con un signo arriba, ¿no? Que no es tan moderno. Pero yo al principio pensé, están hablando de los 70, y pensé, están hablando del momento de la clandestinidad de los 70, y de pronto dije, no, esta es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y digamos, ¿cómo fueron componiendo el espectáculo? ¿Cómo fue un poquito la historia del armado del espectáculo? Porque tiene una estructura muy, muy singular, ¿no? Hay como escenas de anticipación, por otro lado hay escenas de repetición. No pareciera haber una lógica lineal en el espectáculo, ¿no? Y, por ejemplo, se repite la escena del viento y los rostros deformados, se repite la escena de la silueta, ¿no? Se repite la escena del rodillazo en el estómago, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo lo armaron. Es, en verdad, a partir de esto que comentaba Fabián, él escribió este texto en 1999. Casi 2000. El texto como está. Más o menos. Lo fuimos trabajando después y actualizando y reactualizando e incorporándole, nos pidió algunas tareas, como incorporarle preguntas que le haríamos como actrices a la militancia y preguntas que le haríamos como actrices a algún militante que nos interese cuestionar o preguntar. Entonces fuimos trabajando como ese texto que ya estaba escrito, con algunas intervenciones, reactualizaciones y discusiones internas acerca de qué, cómo, en qué orden. Ajá, y después en cuanto a lo dinámico, por ahí surgía esto de bueno, como momentos de violencia, momentos de esto de callar a la otra, distintas formas de callar a la otra persona, ¿no? Esto de la cancelación. Fue difícil porque estábamos
o sea, estábamos hablando de algo en lo cual estamos muy inmersas, entonces era difícil generar una metáfora y no caer en lo que ya conocemos. Fue re difícil armarlo, siento yo, y actuarlo también, porque medio que te perdés. Yo a veces me perdía, porque como se repite, decía, pero ¿dónde estoy? Oh, un montón. Pero fue interesante eso, porque en ese mareo también pensábamos mucho que era como esta historia que de repente te encontrás en un lugar que es parecido, pero no es el mismo. Entonces esta repetición también medio como que se iba haciendo desde lo dinámico, pero a su vez también desde el sentido, ¿no? De venía en sentido. Eso también se fue armando, y concretamente había las peleas y la violencia, en realidad primero era desde el clown y no nos salió, entonces después quedó solo violento. No tiene en ese sentido rasgos de comicidad, es un universo muy trágico, muy oscuro, por decirlo así, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles, porque la idea del militante en el imaginario social, ¿no?, tiene como distintos anclajes, ¿no? Por ejemplo, hay toda una zona de la militancia de los 70, por ejemplo, que hoy está muy en revisión, ¿no? Por ejemplo, hay una obra en Buenos Aires muy interesante de Susana Torres Molina sobre la experiencia de Roberto Quieto, ¿no? Que era un tipo que formaba parte, digamos, era uno de los jefes de Montoneros, pero quería salir de Montoneros y no podía salir, ¿no? Como una especie de digamos, autocrítica o revisión de las contradicciones internas de la militancia, ¿no? Y al mismo tiempo después con el kirchnerismo aparece otro orden de militancia, ¿no? Que algunos dicen tiene mucho que ver con los 70, yo creo que no, es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando decían estaban tan metidos en el mundo del análisis, de la investigación de la militancia, ¿qué rasgos le otorgan a la militancia? ¿Se entiende? Digo, por ejemplo, está el tema de las canciones, ¿no? Y está el tema de esa especie de afirmación a como sea, incluso en la peor adversidad. Pero cuéntenos un poquito si pensaron un poco la militancia como ciertos rasgos constitutivos, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay casi una zona tabú de los 70, como que la gente ni se quiere acordar, ¿no? No se quiere acordar ni de la militancia armada, por ejemplo, ni de la dictadura. Entonces es muy importante este gesto de ustedes de volver a pensar la historia, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué rasgos tendría la militancia, digamos? Yo creo que para nosotros sigue siendo una pregunta, ¿no? Y me parece que eso es un poquito la idea de compartir con el público, como pregunta, ¿no? Preguntarnos sobre esto, porque verdaderamente no tendría una respuesta sobre eso, ¿no? Claro. Sí queríamos que la obra atravesara diferentes militancias, diferentes épocas, que no estuviera enraizada solamente en los 70, ¿no? Entonces creo que las canciones hacen eso, ¿no? Van para atrás y para adelante y van pasando un poco el tiempo de las diferentes militancias, y esa era un poquito la idea de no fijarnos demasiado en ningún lugar. Pero yo lo sigo pensando como pregunta, ¿no? O sea, no encontré la respuesta todavía, ¿no? Me parece que... Y creo que en ese mirar para afuera también era mirar para adentro, porque hay una militancia política, pero también nos veíamos nosotros militantes, por ejemplo, del teatro independiente, ¿no? Claro. Esto, como hacer teatro con 3 espectadores, 10, 5, eso es una militancia. Bueno, y cuánto de eso se nos devolvía, ¿no? No era como un análisis por fuera científico, sino como que era muy sigue siendo en un diálogo y en una complejidad. O sea, el texto, que también es una base en la cual partimos, esto que decís vos, muy oscuro, muy crudo en un momento. Entonces, también en un momento dijimos, che, hay algo que tiene que estar por ejemplo, del cariño, del amor, del gesto de algo amoroso, porque eso está. Entonces, bueno, también lo fuimos construyendo también en esto ir revisando nuestras militancias de gente que conocemos, las preguntas y demás.
Sí, Creo que yo, en relación a esto del rasgo que decís, sí acuerdo en esto de que es una pregunta, pero sí puedo dar características de cosas que queríamos que estén. Un poco esto que decía la Fede, ¿no? Hay doctrina, hay un poco el texto ese que digo, ¿no? Hay amistad, hay silencios, hay pasión, compartimos ideas, ideales, pero también está esa cuestión de la violencia, esa cuestión de la jerarquía, esta cuestión del tener razón, de los egos, ¿no? Y eso es algo que lo vivimos, o sea, cualquier persona que trabaje o que esté dentro de una grupalidad y que se reúna por algún objetivo que es más fuerte que esas individualidades, creo que de alguna manera pasamos por esos roles y esas tensiones que a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué se va? Y si la da una piña, o sea, no la dejan ser también, o sea, como esa es una pregunta, también una pregunta como teatro de grupo también, ¿no? O sea, cómo volver a construir colectivos en donde decimos, bueno, somos un colectivo de individualidades, pero en esa micropolítica ya estamos, por lo menos es lo que yo siento que lo hemos estado hablando así también a lo largo del encuentro, que hay algo de eso micropolítico que ya entró al individualismo, que hasta qué punto es una individualidad para ser parte de un colectivo o hasta qué punto tiene tanto miedo que no se anima a abrirse a eso, a la otredad, ¿no? Entonces, es una pregunta, yo tengo un dolor muy grande. pero bueno, creo que es esa angustia que tenemos, ¿no? Entonces salimos a la calle y en lo macro político, por ahí está eso colectivo, pero en lo micro político se ha perdido un poco. Buenísimo. A mí me gustaría aclarar esto de macropolítico, micropolítico, ¿no? Pues por ahí son términos que no sé si todo el mundo los conoce o es una distinción que hace. Si nos explica va a ser muy bien. Bien, a ver, por ejemplo, es una distinción que hace Guattari con Sueli Rolnik en una cantidad de trabajos y que se trabaja mucho en la politología, por ejemplo, hoy, y que cambia el concepto de lo político, ¿no? Porque le llamamos macropolítico a los grandes discursos de representación, los discursos muy institucionalizados, ¿no? Por ejemplo, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el capitalismo, la Iglesia Católica, digamos, son discursos macropolíticos porque son absolutamente institucionalizados y tienen una enorme representación. Yo digo peronismo o digo radicalismo y más o menos todo el mundo una referencia tiene. En cambio, lo micropolítico sería la construcción de territorios políticos alternativos a la macropolítica, ¿no? Por ejemplo, una cosa es cuando aparece el discurso macropolítico, ¿no? Que es el discurso del partido, por decir así, o la consigna militante de partido, ¿no? Y otra cosa es el discurso micropolítico de la relación entre las amigas o esta cosa de tengo miedo y protegerse entre ellos, ¿no? A ver, para que ustedes me entiendan, puede haber 4 formas de micropolítica. Me parece que esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con cómo estamos viviendo, ¿no? Hay una micropolítica que sería reproducción micro de la macropolítica, que sería, por ejemplo, lo que dice Wilhelm Reich del microfascismo. Está Hitler en la macropolítica y están los papitos hitlercitos en las casas. ¿Se entendió? Es decir, se reproduce en lo micro el concepto de lo macro. O suponete, tenés el discurso del capitalismo en lo macro y ese discurso se reproduce en el orden familiar, por ejemplo, ¿no? Otra posibilidad de micropolítica es la fuga, que es lo que quería mi mamá para mí. Perdón que diga esto, pero para que me entiendan clarito. Sería la micropolítica de fuga sería: mi mamá quería que yo fuera abogado. Cuando yo le dije que me iba a dedicar al teatro, me echó de casa, me quería matar, ¿no? Porque no podías. Lo que ella me decía era: no, vos lo que tenés que hacer es laburar de abogado de lunes a viernes y el sábado haces taller de teatro con tus amigos.
No sé si me explico. Es decir, vivís dentro de la macropolítica y el sábado te haces una fuguita para poder volver el lunes a laburar otra vez en la macropolítica. No sé si está claro. A eso le llamamos micropolítica de fuga. Es muy común en la vida cotidiana. Luego estaría la micropolítica de resistencia, que es construcción micropolítica de territorio de subjetividad alternativo. Generalmente los teatros independientes funcionan así. Para que me entiendan, es una micropolítica alternativa a la macropolítica que se sostiene toda la semana, que mi mamá no quería, ¿no? Y que es lo que yo construí, digamos, ¿no? O sea, yo estoy en mi micropolítica de lunes a domingo, digamos, ¿no? La mayoría de los teatros independientes funcionan así, y ustedes se dan cuenta, porque uno viene caminando por la calle, donde están todas las señales de la macropolítica, fundamentalmente por los negocios, por la cartelería, los afiches, ¿no? Y trasponés el umbral de Cajamarca y es otro planeta. Son como otras reglas, no sé si me explico. Es como otro mundo, ¿no? Todos nosotros necesitamos construirnos micropolíticas, ya sean de fuga o de sostenimiento, de resistencia a lo macro. Por ejemplo, reunirse a tomar mate con los amigos es una micropolítica. Sentarse a descansar un rato y ponerse a escuchar música es una micropolítica. Es decir, cuando vos te corres de la estructura macropolítica. Bueno, y después estaría la micropolítica, la cuarta, que sueña con ser macropolítica. Es decir, una micropolítica que busca transformarse en alto discurso de representación. Yo lo que observo acá es que están todas las cosas, ¿no? Porque aparece el discurso macropolítico, pero también aparece la micropolítica de resistencia y aparece la micropolítica de fuga, ¿no? Y también aparece la idea de me cansé, no quiero saber más nada, ¿no? Como sería el caso del que se va, como diciendo ya no creo en esta micropolítica y quiero volver al orden macropolítico, tal vez, incluso el que está vigente, no lo sabemos, ¿no? Bueno, perdón, pero había que explicar esto, pero háganlo pasar por su propia experiencia, van a ver que todo el mundo tiene alguna micropolítica que se construye en relación a lo macro, ¿no? Bueno, yo en este sentido, y en mi última intervención, y ya abrimos, esto sería teatro político. Si trabaja con lo macropolítico y lo micropolítico, es teatro político. Ahora, lo que yo siento es que no es un teatro político de imposición de ideas, ¿no? No está bajando línea, tenés que pensar esto, o tampoco es un teatro macropolítico de propaganda, por ejemplo, no sé, defensa de las ideas de un campo militante, no. Yo más bien lo que siento es como un dispositivo para que las y los espectadores vuelvan a pensar la militancia, pero que cada uno haga lo que quiera y lo haga resonar en la forma en que le resuena a cada uno, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo estoy de acuerdo. La idea, complejizar el concepto, ¿no? O sea, complejizarlo. Incluso una de las cosas que después del estreno, Federica, que es la más sensible del grupo, no creo, nosotros somos, no nos gusta nada, no hay que revelar esto. Y claro, la gente se va mal de la obra termina mal. La obra tenía un final bueno antes. En el texto original. No tenía este final. Y lo sacaron. La estrenamos el año pasado, en octubre, entonces ya veíamos que se venía algo muy feo, entonces dijimos, ¿para qué vamos a darle esperanza al espectador? There is not. Pero de verdad dijimos, no, tiene que terminar todo mal porque lo que se viene es feo. Entonces,
Porque hay que también repensar profundamente las cosas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora después de las funciones es hacer una charla con los espectadores. Termina la función y nos quedamos hablando un poquito, ¿no? Porque también el absurdo de la obra, a veces algunos espectadores se quedan ahí como preguntándose muchas cosas. Entendí. Claro, quieren Capaz tener no entendí un nada. cuentito, entonces por ahí este momento de charlar, lo hicimos después del estreno, en el estreno no lo hicimos, pero después ya hicimos este espacio para conversar un poquito y aflojar un poco la Ya, Bueno, cuando para comer, algo para conseguimos tomar. a un sponsor, tenemos vino para relajar a uno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguna observación? ¿Alguien quiere? Dale. El líder, dale, avante. Profesor, mi experiencia en política es nula. Yo nací en el campo y pasé mi niñez y mi adolescencia en la casa de mis bisabuelos, abuelos y mis padres, que trabajaban de campesinos y de tamberos. Yo fui tambero desde los 5 años, hasta los 18, que terminé el secundario, y desde el campo me trasladé a la ciudad de Córdoba a estudiar medicina en la facultad. 19 años empiezo, 25 años religioso termino. Ya me había puesto de novio y había que casarse, porque en esa época el noviazgo, si no se casa con la nena de acá no sale. Mañana voy a traer a mi señora, la voy a presentar. 55 años de casado. Me especializo en obstetricia como cirujano obstetra y de ahí empieza desde el año 73, cuando yo tenía 30 años, mi carrera profesional, que la hice hasta comienzos del 2020. Con la pandemia me retiran por la edad y ya por el agotamiento psicofísico. Pero quiero expresarles con mi inocencia, con mi ignorancia, que he vivido muy mal estos 80 años desde el punto de vista político. Porque el ser humano es un ser político, porque no puede vivir en la individualidad. Uno para todos y todos para uno. Y sinceramente nunca participé en política. ¿Sabe por qué? Porque mi madre me dejó un mal recuerdo cuando yo era chico. Mira, nunca te vayas a meter en política porque eso es lo más malo que hay. Bueno, resulta que los años empiezan, vinieron mis hijos, son 5. 2 nacieron en Córdoba, 3 en San Martín de Mendoza. Y cuando ya eran universitarios, Líder, sí. si puede sintetizar un Listo. Quiero decir que realmente vivimos en un caos, profesor. Y creo que este caos es porque no tenemos identidad nacional. Sinceramente, desde mi ignorancia lo pienso. Acá vivimos luchando y sacándonos las plumas entre los de derecha, entre los de izquierda, entre los que están por el centro, que dicen ser un centro democrático, ¿no es cierto? Si cuando Dios creó al hombre, porque yo soy creyente, creo que fue así, lo hubiese creado con una sola mano, la derecha nada más, ¿qué hubiera hecho? Nada, porque sin la ayuda de la izquierda no se pueden lavar las 2 manos y con las 2 lavarse la cara. Es la teoría de la dialéctica. La dialéctica. Entonces, quiero decirle que a esta edad me siento muy triste por ver en el estado que encuentro a mi patria, que fueron las que me legaron mis bisabuelos, que emigraron de Italia en plena crisis, porque no comían. Me duele mucho, porque acá no se necesita toda esta pantomima que estamos haciendo. Política y social. Buenísimo. Esa es mi impresión. Bárbaro. Bueno, yo lo que quiero rescatar de la intervención suya, entre otras cosas, muy valiosa desde ya, es esto de cómo la obra estimula una reflexión, un posicionamiento sobre el tema de lo político, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere agregar algo más?
o preguntar algo o decir algo. Dale. No tiene que ver con lo temático. Quería preguntar, porque vengo viendo varios espectáculos del grupo, el recurso del canto, como que aparece en los espectáculos, el por qué está decidido, si de antemano, si es parte de una poética. Me llama la atención hoy, ¿no? Sí, yo creo que viene un poco de la herencia bardiana, ¿no? De la antropología teatral trabaja mucho con las canciones, con el canto en vivo, con la música en vivo, y supongo que debe ser eso. Y que nos ha quedado de herencia, ajá, que canta con la chica, canta lindo. Yo quiero cantar siempre. y con la tradición también del teatro de calle. Claro. Era como yo cuando ingresé al grupo, justo aparecieron unas fotos, que estuve limpiando mi casa, aparecieron unas fotos de hace 25 años, con una cantidad de colágeno tremendo. Pero un requisito en esos momentos, en donde éramos funcionábamos más como una escuela, digo, quienes entrábamos más jóvenes, estaban Fabián y Gaby, que ya llevaban varios años en el grupo, había como una estimulación a encontrar otros recursos, además de los actorales, digo, estudiar un instrumento, o estudiar canto, o estudiar un malabar, o hacer acrobacia, digo, como recurso actoral que se aplicaba en su momento mucho en el teatro de calle, o en las paradas callejeras, o en ese tipo de situaciones, y ha ido como también decantando en esto. Y además, toda militancia tiene un repertorio, ¿no? Además, Hay no se podía no canciones cantar. incluso muy populares que excedieron a la militancia, ¿no? Por ejemplo, la de Ay Carmela, ¿no? Muy fuerte en relación a la popularidad de esa canción, ¿no? Bueno, yo también quería decir algo. ¿Cómo no? Con respecto a las canciones, ahora que lo dijiste, estaba pensando que en mi caso, así como espectadora, fue un alivio, porque como es de mucha tensión y es muy dramático todo, ¿no? Entonces era un momento que me relajé y me permitía cantar, ¿viste? Me gustó eso. Pero quería hacer hincapié en otra vivencia que tuve como espectadora. La repetición, tanto del texto como de lo que va pasando, para mí me creó un espacio mítico. Entonces, era la esencia del militante, eran seres que estaban ahí como atemporales, como que iban y venían, y que de pronto hasta podía ser yo misma la que estaba ahí, iba y venía. Eso me encantó. Y todo ese espíritu del desierto me trajo muchas reminiscencias de Rulfo, y de Pedro Páramo, y de esta cosa así, ¿no? Y de ese... Así que me pareció estupenda. Y creo que en esto de ir armando los significantes de qué es un militante, o qué es realmente todo nos pasa como militantes de la vida, ¿no? Está también la contradicción, y está también esa parte por descubrirse, ¿no? Y la contradicción, y qué se irá a descubrir. Y a mí me encanta porque esta obra como que lo plantea, lo permite vivir, reflexionar, ir, volver. Así que bueno, muchísimas gracias por la obra. Buenísimo. Yo una pregunta. Dale. Sí, un poco lo que quería decir era parecido a lo que acaba de expresar acá Silvana, pero yo lo que sentía era como una cosa evanescente, o sea, me daba la sensación de que era algo que no era y no era, y como que me parecía re fuerte el recurso de dibujar el cuerpo y que eso desaparecía, como que decía, mira, como que también se desaparece, pero está, se desaparece, pero está, y como que sentía eso a nivel atmósfera, como algo que está y perdura, pero a la vez no está, no sé, como una sensación Bueno, fantasmagórica, fantasmático. Y el desierto que tiene eso que como que va dibujando el viento, distinto, como que hay un movimiento constante que nunca es el mismo en el desierto. A mí me trajo eso, porque hay un movimiento constante en el desierto, que es lo que estaba pasando acá de un lado, acá del otro, ese movimiento constante que tiene el desierto. Pero recordemos el título, ¿no? Que es Las banderas en el desierto, justamente, ¿no? Y ahí aparece la idea de las militancias, ¿no? Las banderas, ¿no? Perdón, dale. No, una pregunta quiero hacer, pero no sé si entiendo la pregunta que te quiero hacer. No sé. Buenísimo. Por ahí en todo esto de lo macropolítico y lo micropolítico, si
lo que yo interpreté del desierto y cuando venía el viento es como digamos, lo que no se ve de lo político, que es, digamos, el poder, o los macropoderes, o la gran hegemonía, digamos, como esto de luchar en el desierto y que seamos, yo en este momento estoy en la etapa de la chica que se fue, que se cansó, que está harta, digamos, años de militancia para después un 56% de la población que avala la violencia, que avala, digamos, la dictadura, digamos, ahí está flotando en el aire ideas que respaldan la dictadura y es algo que me preocupa. No sé en qué momento viene un policía y nos prohíbe esto, en cualquier momento. No me estoy haciendo la película, digo que es un momento peligroso, me parece. No sé si interpreté bien, digamos, que en el hecho del viento y del desierto, como esos poderes hegemónicos que son fácticos, que no es ni siquiera político. ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro. ¿Puedo decir algo? No, lo maravilloso es que justamente esta poética, como no busca unificar el mensaje ni bajar una línea determinada, y es un dispositivo más de estimulación, lo que hace es que cada espectador proponga su propia relación. Sirve como un dispositivo para pensar uno mismo la relación como con la política, ¿no? Como lo que decía el líder o lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Ahora, yo también quería recordar que el desierto es una metáfora de la Argentina, ¿no? En los textos del siglo XIX, Esteban Echeverría dice, en el prólogo a La cautiva, dice claramente, el desierto es nuestro más pingüe patrimonio, o sea, la Argentina es el desierto. La campaña del desierto, bueno, y sin duda Facundo, por ejemplo, esta idea del mejor libro del siglo XIX en la Argentina, hablando sobre la nada, ¿no? Hablando sobre el desierto, no hablando sobre Napoleón, sobre las pirámides de Egipto, sino creo que ahí hay algo muy interesante de usar la palabra desierto, ¿no? Creo. Sí. Yo me voy un poco más a lo más técnico. Quisiera saber, la pregunta viene sobre esto del proceso, más que todo, ¿no? O sea, no sé cuál es cómo son las etapas que ustedes van llevando a construir la obra, y si pueden decidir o se dejan llevar por una idea fija, o si dicen, bueno, esto está demasiado, no sé, demasiado claro, lo queremos hacer más oscuro, esto tiene mucho conflicto, le saco conflicto. ¿Cuál es? Porque la intención, yo veo, de la obra es no anclarnos en un conflicto real, sino que se vayan desvaneciendo, justamente, que tal vez esto de idea de desierto y de viento, que hasta los problemas se van. O sea, no nos ancla en un lugar, es decir, en una línea argumental que nos deriva de acá hasta acá, sino que, entonces mi pregunta justamente es sobre el proceso, si eso es intencional, si eso es arraigarse a la idea de decir, vamos a hablar de esta temática, de esta macro y micropolítica, o es simplemente decir, no, es mucho, sacamos poco, agregamos, falta atención. Son muchas preguntas las que hice. Por eso quería proponer... Lo quiero escrito para el lunes. Quería proponer, si les parece, que sea la anteúltima, porque ya pasamos los 40 minutos y estamos sobrevolando la milanesa. Entonces, si les parece, contestamos esta y yo me guardo una y cerramos, con eso cerramos. Mirá, con respecto al proceso, fue un proceso muy diferente para el grupo. Primero porque hacía bastante que no trabajamos con este colectivo, ¿no? Hemos hecho muchas cosas juntos, giras, festivales, bueno, un montón de cosas. Y fue muy diferente porque nos pasamos 1 hora y media debatiendo. O sea, llegábamos y había pasado algo en Argentina que lo teníamos que hablar. No podíamos no hablar de eso. Entonces,
discutíamos, ¿no? O sea, no mal, pero también teníamos distintos puntos de vista, queríamos entender por qué pasaba lo que pasaba. Entonces, cuando normalmente nosotros llegábamos, calentamiento, escena, vamos, entrenamos y qué sé yo, y acá era 1 hora y media, en algún momento tuvimos que ordenarnos porque a veces se nos pasaba todo el ensayo hablando y dijimos, che, bueno, no, pará, tenemos que ponerle el cuerpo, también está buenísimo, no perdamos la discusión porque nos hacía bien, porque creo que nos hacía bien humanamente discutir de lo que estaba pasando, ¿no? Pero en un momento dijimos, bueno, y ahí fuimos ordenando. Con respecto al tema de la oscuridad y la claridad, hay algo que, como decías vos, el tema de las canciones, ¿no? Es un momento que está puesto para eso, ¿no? Eso pasa en el teatro balinés. El teatro balinés tiene un momento que cuenta, que narra, y un momento que se baila. Que no tiene que ver con la crudeza, sino con descansar. Con decir, bueno, acá descanso, acá me están contando algo y acá descanso. Veo que bailan, mi cabeza se relaja, los veo bailar y después vuelvo a la narración, a la ficción. Y ese recurso está usado en las canciones acá, porque en las canciones no se narra, digamos, hay pequeños detalles de la convivencia, pero en realidad es como que frenamos la narración, todo tipo de narración, por más que no haya un cuentito, pero todo lo que se está contando lo frenamos bastante y es como, bueno, ahí nos relajamos, nadie se pega, nadie se mata, no hay desaparecido, no, o sea, y está puesto para eso. Después, bueno, el tema de la oscuridad, sí, a mí me gusta un poco esto que decía Jorge, que el espectador pueda completar el espectáculo, ¿no? O sea, me parece muy importante el espectador emancipado, ¿no? Que pueda ser parte de la obra y que haya distintas lecturas, ¿no? Hay muchos huecos en la obra para que los espectadores hayan tenido más militancia, menos militancia en el feminismo, militancia en un partido político, militancia por el agua o ahora en la asamblea cultural, no sé, o sea, son distintas militancias, pero todas pasan más o menos por cosas que pasan en la obra, ¿no? Entonces, podemos sentirnos interpelados por eso, y si no, pues, podemos ver qué es lo que pasa, como afuera, adentro de la militancia, ¿no? Y que además, sí fue una decisión que la palabra militancia no estuviera en el espectáculo. O sea, nosotros no hablamos, o sea, que se pronuncia una sola vez la palabra política y nunca la palabra militancia. Eso sí, o sea, está en el texto y eso es porque en algún momento en estas preguntas, en estas tareas, empieza a salir como entre la bronca y la angustia. El proceso de esta obra también fue bastante corto para los procesos de La Rueda. La trabajamos casi en 9 meses el año pasado, la estrenamos en octubre. Fue como una cosa medio urgente también. Entonces sí hay algunas cosas que es como desclarificar ciertas cosas, porque tampoco nos interesaba que estuviera anclada la militancia política solamente. Sabemos que todas las militancias son políticas, pero digo político-partidaria, ¿no? Que sabemos que también es muy fácil caer ahí. La estrenamos en la Casa de la Memoria y la Cultura de Godoy Cruz, donde fue un centro clandestino de detención y cobró una significancia que quizás no tiene en esta sala, que quizás, bueno, y va también mutando según los espacios en los que trabajamos. El domingo pasado le hicimos en un espacio de militancia, espacio donde hay gente, así como planteamos la obra sentada, las sillas están en ronda porque se sientan y discuten y debaten y militan. Entonces también está bueno y es un poco la idea de que la obra vaya a esos lugares, más que a los teatros. Por eso se puede montar en distintos lugares. Y fue re linda igual hacerla. Sí, y también un detallito así cortito es que insistimos en la pregunta, como que no queríamos que concluyera, y es re difícil eso, fue muy difícil. A ver, eso está bueno que en las devoluciones sentimos que lo vamos logrando, tal vez en algunas cosas no, pero como que intentamos eso, y no, eso no. Buenísimo. Y yo no sé, porque no dijiste nada. ¿Querés decir? Yo llegué al final del montaje y me subí al micro andando, como lo decía. Y nada, fue un placer y ser parte de este grupo que trabaja hace muchos años. Cada función es un aprendizaje, cada ensayo es un aprendizaje. Buenísimo. Bueno, sí, dale. Y en realidad solamente quiero decir gracias, digamos. Sería como que necesito decirlo. Y aprovecho lo último que
que dijiste de lo logrado, de que sigue siendo una incógnita el modo en el que se trata lo político. Porque eso es muy sorprendente, como hasta dónde el sacrificio, ponerlo en cuestión, bueno, todo lo de la obra es mucho, digamos, no quiero hacer largo, pero quería como agradecer y decir que es muy, muy logrado. Hacía mucho no me pasaba a ver algo así político que ponga en cuestión lo que pasa al militante político de la realidad. Creo que hacer la diferencia entre el arte y la militancia, y que está muy bien usado lo que el arte puede hacer que la militancia lamentablemente no puede, digamos. No puede hacer lo que el arte sí puede, y eso es muy notorio con esta obra. Muy bueno. Nada, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si estamos, me parece, yo me permito una última, que lo primero que me gustaría decir es que es muy común, sobre todo en el teatro de, digamos, algunos dicen después de mayo del 68, ¿no? Otros dicen después de la caída del socialismo real, ¿no? Con el nuevo orden mundial de lo que se llamó la posmodernidad, que ya no haya un teatro político de imposición, ¿no? Sino más bien un teatro político de estimulación, ¿no? Es decir, el dispositivo te estimula para que vos construyas, ¿no? Vieron que es lo que pasa con Godot, ¿no? Hay un dispositivo en el teatro que lo que hace es pedirte a vos que lo completes. Es como es una estructura de ausencia, por decirlo así. Es un vacío que pide ser llenado y te coloca en un lugar muy potente como espectador, porque te obliga a completar, como decías vos, ¿no? Entonces es muy interesante esta idea de un teatro político más que de imposición, de estimulación, ¿no? Por otro lado, creo que esa estimulación va para pensar el presente, indudablemente, ¿no? Es un dispositivo para pensar la actualidad, pero también para la memoria, ¿no? Me parece que es una obra que funciona como máquina de la memoria. No sé, yo por ejemplo, todo el tiempo pensaba en mi tío. Mi tío fue militante Montoneros, ¿no? La generación anterior a la mía. Y todo el tiempo estaba pensando en esta idea de la memoria, ¿no? Los fantasmas que regresan, ¿no? El teatro como invocación, lo que decíamos ayer, creo, la invocación a los muertos, digamos, ¿no? Que entre la fantasmática del teatro aparecen los propios fantasmas, ¿no? Bueno, y una última cosa que les quiero preguntar. Estamos en un festival de teatro alternativo, ¿no? Yo avisé. Ayer dije, vamos a hacer esta pregunta. Digamos, ¿dónde ven la conexión con lo alternativo? Si, por ejemplo, pensamos lo alternativo como una opción diferente, ¿no? Un teatro que es una opción diferente respecto de lo instalado, ¿no? ¿Dónde ven lo alternativo? Es una pregunta que siento que se mueve esa pregunta todo el tiempo. Como que siento que lo alternativo no es a algo, sino como a algo que también está cambiando permanentemente. Como que también me lo pregunté cuando vi el nombre que le iban a poner los compañeros al encuentro, que agradecemos un montón y que nos parece hermoso que nos podamos juntar, que vengas, que podamos charlar con la gente también. Pero también creo que, al menos esto es como una visión como más personal, va a depender de quien esté ahí sentado mirando, ¿no? ¿Alternativo a qué? A lo que está acostumbrado a ver, a la experiencia que suele tener frente a otros consumos culturales como series entonces como que siento que es una pregunta como escurridiza, como que no es un alternativo a algo, como en otro momento sí fue, como pensar lo alternativo como nos alternamos a esto. Eso, como que lo he venido y lo escuché en la primera función que estuve, que lo preguntaste y dije, ¿qué vamos a contestar? Está buenísima la respuesta. Me parece y es muy coherente con esto que decimos de estimulación, ¿no? Que indudablemente es un teatro alternativo, pero tal vez cada uno lo piense de manera distinta, ¿no? Sí, hay una cosa también que me parece que como grupo nos gusta
hacer espectáculos alternativos a lo que ya hicimos. O sea, siempre buscamos que el espectáculo trabaje cosas que no habíamos trabajado nunca. Esta vez que hicimos el clown y no lo pudimos hacer, pero bueno. Pero eso, ¿no? Buscar el absurdo, que no habíamos trabajado nunca. No se puede toda la vida. Buscamos como cosas que nos corran de verdad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, David. Sí. Comentarles que mañana queda la última función del encuentro de Ahora se llama Quiero morir y que no haya eternidad. Si no sacaron su entrada, sáquenla ya. Tenemos también mañana a la mañana el último curso que va a dar Jorge con respecto justamente al espectador, así que de 10 a 12, 12 y media, y a veces se pasa hasta las 5 de la tarde. No, sí, y gracias. Estamos juntando alimentos no perecederos para la organización La Poderosa, porque bueno, están juntando para llevar a lugares donde más lo necesitan. Si quieren traer mañana, estaría buenísimo. ¿Otra cosita más? Creo que no. Bueno, el fantasma del teatro que me falta. ¿Alguna cosita más? No, muchas gracias.